Bueno, Fabri, seguimos en nuestra mesa en 52 minutos y hablamos de, lo decíamos al principio, llega junio con algunas alegrías, pero otras no tanto, porque los aumentos se conocían que iban a llegar, porque bueno, el gobierno ya había oficializado subas del 20% tanto en la luz como en el gas, y llegó el momento. Así que, ¿cómo lo vas a...? Me parece que, claro, más allá de los aumentos y todo eso, Sí. atrás de ello hay una lucha política y de poder muy sí. importante, que es realmente lo jugoso para analizar de este tema. Primero porque es en un contexto de guerra, como la que estamos viviendo, Sí. donde Rusia contra Ucrania, Europa, ponen allí en jaque a las principales reservas de energía del mundo. Bueno, eso algo obviamente impacta en Argentina, que tiene un potencial grande, pero lo vamos a hablar con alguien que realmente sabe. Con un especialista de porque lujo. vamos a guitarrear nosotros si tenemos... No, si tenemos a gente que sabe del tema, como decíamos, especialista en energía, colega periodista, bueno, compañera tuya también en la política online. Estoy hablando de Luciana Glesser, que está con nosotros a través de Zoom. ¿Cómo andás? Buenas noches, Luciana. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo buenas noches? Buenas tardes. Porque esto estamos grabando, vos no recién, deschavaste. Nos rompiste la magia. Perdón. Perdón, ¿cómo no me avisaron? Viste, buenas tardes, buenas noches. Me pasa que en Rosario tenemos otro horario, otro uso horario. Podría llegar ese momento en el que cada cual defina la hora que le parece que es, ¿no? La mejor. Tal cual. Para ese momento. Tal cual, es cierto. Que no nos impongan más el horario. El ¿Te Estado imaginás? este. Y el horario que nos imponga. Bueno, Lu, contanos un poco la pelea política detrás de la energía, ¿no? Bien, me parece que lo describías muy bien, Fabri, un especialista también vos en esta cuestión. Porque te leo a vos, te leo a vos. La cuestión energética, por supuesto, está en el centro de la disputa política a nivel local, a nivel doméstico, en la política local y a nivel mundial. Digo, es el tema del momento, así como lo son los alimentos. Y mira vos que son las dos principales commodities, materias primas que Argentina tiene. Argentina tiene una enorme, fabulosa producción de granos y vaca muerta, que es una reserva fenomenal de recursos. En términos domésticos, bueno, por supuesto que ahí la disputa está entre los condicionamientos que te pone el sector, entre el desarrollo de las políticas públicas para promover el sector y cómo te va condicionando paso a paso también el sector privado. Y además, sobre esto, las internas propias del gobierno nacional, que creo que ya a esta altura son de público conocimiento. Fue la primera gran interna a cielo abierto del gobierno, la tensión, Basualdo Guzmán, muy al comienzo, creo que esto fue ya al comienzo del año pasado, a fines del anterior, cuando Guzmán quiso echar a su subsecretario de Energía Eléctrica, cuando pasó la Secretaría de Energía a la órbita de Guzmán, estaba al comienzo bajo gestión de Culfas. Una de las primeras acciones que tuvo el ministro fue querer desplazar justamente a Federico Basualdo, que siendo subsecretario resistió a un ministro. Ahí quedó primero expuesta la gran interna del gobierno. Y siguen, perdón, Lu, Sí. y siguen ahí interrumpimos. estando. Son como los dos gladiadores que puso Cristina y Alberto en la arena del Coliseo para que se den masa y siguen dándose masa. Digo, masa. Eso, además. Masa no en términos de Sergio. Vale la Claro, aclaración, por eso. vale la aclaración. Vale la aclaración, Massa y no en el término de Sergio, aunque ya no sé si tanto, porque no sé si vieron que ya se metió en la disputa y a pegarle al ministro Cecilia Moró, que es una referenta del Frente Renovador y hoy le dio con todo al ministro. Un ministro que viene empoderadísimo del último tiempo a esta parte, donde él mismo se reconoce, y así lo hizo en una entrevista que le concedió el domingo o el sábado, no recuerdo, a las 7:50, donde él se reconoce como ministro de Economía y Energía. Y bien decías esto, Fabri, de rescatar que están los dos en sus cargos, porque lejos de haber saldado la disputa, se fue intensificando y a niveles realmente preocupantes. El potencial de Argentina, ahí también creo que es lo que atraviesa
al gobierno es, por un lado, la necesidad de juntar los dólares y tener los recursos o las materias primas necesarias para venderle al mundo, un mundo que en términos relativos los precios están muy favorables a nuestra estructura económica, de hacerlo ya, pero eso tiene un correlato en el impacto en el mercado doméstico, que es que todo empieza a valer en dólares, a los mismos dólares que le vendés al mundo. Y en esa tensión o sobre cómo conjugar un modelo, digo, la historia de la Argentina, ¿no? La historia de la Argentina, cómo lo lejos que está encontrar una síntesis, un modelo de sustitución de importaciones que genere trabajo, que haga el desarrollo local, con un modelo exportador de materias primas, ¿no? Y la falta de síntesis o de eso, de puesta en común sobre hacia dónde se va. Ahora tenés ahí un problema muy grande, una encrucijada, porque por un lado no podés, sobre todo en las condiciones en que están los bolsillos de los argentinos, no podés dolarizarle las tarifas, pero a la vez tenés un déficit energético que se arrastra hace muchos años y que de alguna forma también en algún momento se tiene que solucionar. Y es como decías al principio, estás sentado sobre una reserva como vaca muerta, que prácticamente podría ser un país árabe, y sin embargo, bueno, tenés estas dos variables que no lográs combinar, y sobre todo con un quilombo político atrás de ello. Y sabés, Fabricio, otro dato que es un dato súper relevante, sobre todo para este tema de la cuestión de las tarifas o de la generación energética en el país. Nadie te dice o nadie sabe con precisión, o no hay un número oficial para decirlo correctamente, porque en realidad sí hay muchas estimaciones, y yo ahora te puedo decir el promedio que saco de haber escuchado a todos los investigadores y académicos que llegan a este número, sobre cuál es el costo de producción de la energía en Argentina. Tal cual. Porque nosotros sabemos cuánto pagamos un barril, sabemos cuánto pagamos el megavatio, ahora no sabemos cuánto cuesta hacerlo. Y ahí, bueno, me parece que también queda en evidencia el problema de los distintos sectores productivos de la Argentina, que es que nadie sabe cómo se forman los precios. Hoy le preguntás a cualquiera y digo, todos se pasan la pelota el uno al otro. La panadería al molinero, el molinero al triguero. Digo, y los márgenes de rentabilidad no están claros. ¿Quién se está quedando o dónde se apropia la renta de esta escalada inflacionaria brutal? Que la energía es clave. Es clave porque esto que me decías vos del atraso tarifario, también hay que verlo así. Las tarifas son para buena parte de la literatura económica un ancla inflacionaria, es un ancla antiinflacionaria. ¿Por qué? Porque es leído como transferencia al salario directo. Sí. De aplicarse, por supuesto que también está esto, digo, yo pago una factura de luz irrisoria, me da vergüenza. Digo, me da pudor, por supuesto que eso está mal. Ahora bien, digo, más allá del número, que por supuesto es irrisorio, y más con esta escalada de precios, que ahora se termina en junio, espero en junio pagar una factura un poco más digna, pero entender también esto, ¿no? Que esas tarifas ancladas funcionaban como una ancla antiinflacionaria, y que también para saber si estamos pagando mucho o poco, hay que saber cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vale hacerlo? A ver, el sector privado debe saber, y el público también, saben cuánto vale producir. El tema es que no lo quieren mostrar porque, bueno, quienes hayamos laburado en el sector privado, sobre todo en la industria, como lo hice alguna vez cuando laburaba, suelo decir, yo laburaba en compras y sabía muy bien en la empresa cuánto eran los costos de producción. Claro. Eso está claro. Lo que pasa es que es un secreto a voces porque ninguno de los distintos eslabones de esta cadena puede reconocer que tiene márgenes de ganancia que no se dan en ninguna parte del mundo. Eso por un lado. Claro. Por el otro, este factor que incorporas vos, que es la diferencia entre el interior, el mal llamado interior, y Buenos Aires, AMBA o lo que fuere. Porque te puedo asegurar que nosotros, Natalia y yo, pagamos muchísimo más de luz de lo que pagan en Buenos Aires, sí, pero lejísimo, lejísimo. Eso es verdad. Y eso no es algo que esté en la agenda tampoco. No quiero ser... Absolutamente, absolutamente. Y ustedes también viven en uno de los principales centros urbanos del país,
y esto se va agravando a medida de localidades más chicas, más lejanas, donde los costos de logística son mayores, o digo también, y esto hay que decirlo, en Argentina no todos los argentinos tenemos luz por red eléctrica ni gas. Entonces, digo, si vamos a hablar de deudas o de disparidades, desigualdades, inequidades, bueno, son graves y profundísimas. Entonces, para hallar un buen diagnóstico también hay que entender por qué sucede esto, y en realidad por qué las tarifas a nivel provincial las fijan los gobernadores con sus distribuidoras. De hecho, las distribuidoras de energía eléctrica son provinciales. Santa Fe creo que tiene un ejemplo de distribución eléctrica. O por lo menos te puedo dar el dato de que es la que menos le debe a Camesa. Sí. O sea que ustedes deben estar pagando bastante. Fíjate que tenemos... Ustedes deben estar pagando... Claro, y aparte, tenemos la misma población que Cava, pero extendida en 15 veces más de territorio. Luciana, ¿se sabe más o menos el tema de, hablábamos, ¿no?, recién de la suba de la luz, del gas, de este 20%, y se hablaba que todavía no estaba en detalle bien el tema de segmentaciones? ¿Vos tenés alguna información o algo de esto de cómo se va a ir dando? La segmentación es un esquema muy, muy complejo de implementar. Digo, no hay experiencias en el mundo, salvo casos de subsidios cruzados, una segmentación por subsidios cruzados, digo que los más ricos pagan una tasa mayor para financiar tarifas sociales. No hay experiencias que acrediten esto. El esquema que presentó el Ministerio de Economía realmente tiene un limitante principal, que es que no puede acceder a los datos de ingresos de sus usuarios por un tema de secreto fiscal. La AFIP no puede decirle ni a Edenor, ni a Edesur, ni al ENRE cuánto gano yo. No puede. Entonces, ya por ingresos tiene una gran dificultad. La dificultad de geolocalización, una idea que sea solo por geolocalización, sabemos lo injusta que es y que no se puede tampoco llevar a cabo. Digo, en Recoleta, en Núñez, también viven los porteros, sus hijos. No solo, digo, pueden ser departamentos que se hayan heredado. Digo, hay un montón de situaciones. No por vivir en un barrio necesariamente, ¿no?, salvo casos muy específicos como Barrio Parque, pero no por vivir en un barrio podés determinar si esa persona está en condiciones o no de pagar la tarifa plena. Lo que el planteo de Guzmán sobre ingresos también tenía otro limitante más allá del secreto fiscal, es que la quita total de subsidios era para un sector de la población donde en un hogar de 4 personas, donde hubiese 2 ingresos de 150.000 pesos, pasaban a pagar tarifa plena. Eso equivale a 3 canastas básicas y media. Ahora bien, uno no puede decir que un hogar de 4 personas donde ingresan 300.000 pesos por mes es un hogar rico. No podemos decir eso a esta altura del partido, o no por lo pronto con los precios de los alimentos en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que 300.000 pesos alimentan a 4 personas, que la canasta básica, para no ser indigente, es de 92.000. Claro. Si de aplicarse a ese segmento no estamos hablando del decil más rico, estamos hablando de una gran parte de la clase media. Digo, clase media privilegiada, ¿no? Por supuesto, digo, también hoy hay que decirlo. Salario promedio de los trabajadores no registrados monotributistas está entre 50 y 60 lucas. Claro. Digo, realmente estamos en una situación agudísima en términos sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luciana. Fuiste de muchísimo interés y te vamos a estar molestando en otro momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, fue un placer. Gracias, Luciana.